Hoy es el lunes 30 de junio. Dios nos continúe bendiciendo. Lección número 1. Opresión. El trasfondo y el nacimiento de Moisés. Texto para memorizar. Los israelitas gimiendo a causa de la servidumbre clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo 2, 23 al 25. Amoroso y bendito Padre que reinas en los cielos, bendito sea tu nombre, que tú siempre cumples tu voluntad. Permítenos someternos a ella, porque es un éxito rotundo y permanente de un Dios inmanente y un Dios que quiere compartir su gozo con toda criatura. A entenderlo así, permítenos buscarte en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy lunes, el trasfondo histórico. ¿Trasfondo histórico de qué? El trasfondo histórico de los ascendientes de Moisés y el propósito de Dios para con su pueblo. ¿Recuerdan ustedes que José fue vendido a Egipto por 11 hermanos que le adversaban? Esos 11 hermanos son los que leímos ayer en Éxodo 1 y los versículos 2 y 3. Esos, o versículos 1, 2 y 3, esos hermanos habían vendido a José. Uno se pregunta, ¿por qué, si José era el mejor de todos? Porque era profeta, porque soñaba sueños sagrados. Lo que pasa es que el papá había cometido una imprudencia de comprarle la mejor ropa a José, mimándolo a diferencia de los demás, y eso causó odio de los demás hermanos de no ser favorecidos con los atuendos o con el atuendo que tenía José, que exhibía. Y saben, hermanos, José era el joven de confianza de Jacob. Era el menor y era de confianza, y viajaba cientos de kilómetros para saber de sus hermanos que pastoreaban. Y vemos que cuando ellos lo ven, deciden matarlo, pero intervino uno de sus hermanos y lo guardaron en una cisterna vacía. En ese lapso pasaban los ismaelitas, que por cierto ellos eran idólatras, eran impíos, y en consecuencia lo vendieron. Pero ¿en cuánto lo vendieron? Según la ley, ellos tenían que venderlo en 30 piezas. Pero ¿qué va? Para salir de él, lo vendieron por 20 piezas de plata por falta de firmeza del primogénito llamado Rubén, su hermano. Y entonces nos dice que lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Bueno, la tristeza
que sintió José para salir lejos de su padre, porque su padre era un hombre rico. Jacob era rico. Jacob era rico. Sin embargo, José se fue triste. Y algo más, aparte de que se fue triste, José había decidido ser fiel a Dios. Y cuando una persona decide ser fiel a Dios, el Señor no lo abandona. Amigo, nos dice Génesis 39, versículos 2 y 11, que Jehová fue con José. La gente cree que José duró 2 años con Potifar. No, duró 10 años. Eso está en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 215. Y llevado José a Egipto, lo compró Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, de manos de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, varón prosperado. Un joven de algunos 16 a 18 años lo ponen a administrar la casa del hombre de confianza de Faraón. Y dice la Biblia en el versículo 21, mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Es decir, José fue acusado de violación o de intentar violar a la esposa de Potifar, una vulgar mentira, porque era ella que quería seducirlo y él huyó. Ahora, fue en la casa de Potifar, duró 10 años, pero fue llevado a la cárcel por 3 años. Ahora, ¿sabe qué le correspondía a José? Le correspondía pena de muerte. Pero como Potifar no confió en las declaraciones de su mujer porque la conocía como era, además él era eunuco, no podía tocar ninguna mujer. Entonces lo metió en la cárcel. Pero Jehová fue con José. ¿Por qué fue con José? Oh, mis hermanos, fue con José porque Dios tenía un plan con José. José no lo sabía, Jacob tampoco, su padre, pero Dios tenía un plan y era a través de José llevarse a su pueblo, o sea, a su padre y a sus hermanos, llevarlos a Egipto para formar allí un pueblo numeroso que más tarde Moisés se lo lleva al monte Sinaí y lo constituye como una nación. Miren, hermanos, no nos quejemos por las cosas malas que vienen sin buscarlas. Dios tiene un plan con nuestra vida. Fíjense de qué hizo Satanás. Instó a los 10 hermanos, a los 11 hermanos a vender a José, que era el mejor, para que no viniera de él la simiente prometida. Pero mis hermanos, ¿sabe qué hizo Dios? Encauzó el mal de los hermanos de José para beneficiarlo después, años después, cuando fue primer ministro de Israel. Y yo quiero decir algo o leerle algo a ustedes, la página 122 del libro Patriarcas y Profetas, a las personas que se quejan mucho. Y José decidió ser fiel a Dios cuando iba camino a Egipto, un país de tanta idolatría y de una religión totalmente contraria a la religión de José.
Dice la página 122 en el libro Patriarcas y Profetas lo siguiente, página 122. Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos desconocen, pero no olvida ni rechaza a los que depositan su confianza en Él. Permitió que Job fuese atribulado, pero no lo abandonó. Consintió en que el amado Juan fuese desterrado a la solitaria isla de Patmos, pero el Hijo de Dios le visitó allí y pudo ver escenas de gloria inmortal. Sigue diciendo, Dios permite que las pruebas asedien a los suyos, como la prueba de José, lejos de su familia, en una religión extraña, pero para que mediante su constancia y obediencia pueda enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29:11. Los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar en cambio. Mediante prueba estricta y reveladora es como Dios disciplina a sus siervos. De pastor de ovejas, José pasó a ser primer ministro. Y fíjese, José hubiese sido otra persona, hubiese maldecido a Dios. No. José tomó una decisión firme de ser fiel a Dios en un país extranjero. Y me dirijo a ti que vives en países extraños. ¿Eres tú fiel a Dios como José lo fue en Egipto? ¿O te deslumbra el oropel de las naciones poderosas donde tú vives? Es una tremenda lección. Se puede ser cristiano en las naciones más abyectas a nuestra religión. En su providencia, Dios los coloca en situaciones que prueban su carácter y revelan defectos y debilidades que estaban ocultos para ellos mismos. Les da la oportunidad de corregir esos defectos y de prepararse para su servicio. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él, pues Él es su única ayuda y salvaguardia. Así se alcanza su propósito. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Cuando Dios los llama a obrar, están listos y los ángeles pueden ayudarles en la obra que debe hacerse en la tierra. Patriarcas y Profetas, páginas 122 y 123. Mis hermanos, el trasfondo histórico de la existencia del pueblo de Israel fue que Dios permitió que José fuera vendido como esclavo, y allí, como José, camino, después que fue vendido por los ismaelitas, camino a Egipto, tomó la decisión de ser fiel a Dios, y Dios premió a José llevándolo a ocupar el cargo de premier o primer ministro de Egipto, la nación más poderosa del mundo, porque Dios honra a los que le honran. Y allí, entonces, luego Él manda a buscar a su familia, crece en la tierra de Gosén en Egipto, y luego aparece Moisés para liberarlo, que es el estudio de esta semana. Que Dios nos bendiga. Suscríbase a este canal.